Le invito a que abra su Biblia, Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, continuando con nuestra serie del Padre Nuestro. Hoy nos corresponde revisar la quinta petición de esta oración. Mateo 6, del verso 9 al 13. Mateo 6, del verso 9 al 13, dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde para poder desarrollar esta quinta petición que el Señor Jesucristo nos enseñó y dejó a sus discípulos y hoy en día a nosotros respecto a la petición de estas 6 peticiones que están en el Padre Nuestro. Y quizás esta petición que Jesucristo nos enseña es re difícil, hermano, porque nos confronta con nuestra humanidad, pero a lo largo de las enseñanzas de esta serie, y toma más relevancia, hermano, cuando hemos aprendido de esta serie, que la oración lo único que hace es tener mi vida más información respecto de Dios y de lo que Él demanda más de mí, y de que al estar a cuenta y tener todas estas peticiones en mi vida, el único que se favorece es mi alma, el único que se favorece es mi ser. Amén. Y de poder entender a Dios como Él es. Y miraba y afirmo una vez más, hermano, al desagregar la petición del Padre Nuestro, cómo Jesucristo con tan poco dice tantas cosas a la vez. Y esa es la maravilla. Por eso, con toda propiedad, hermano, al Señor Jesucristo, yo también le puedo decir, de verdad, es un gran maestro. Amén. Es un gran maestro, hermano, que al fariseo le daba la respuesta clara, y a quien le quería preguntar, haciéndole preguntas capciosas, él tenía la respuesta, y tenía preguntas más difíciles cuando él respondía. Y que Dios nos ayude, hermanos, a tener este interés de poder aprender, de poder desarrollar las inquietudes, y que esas inquietudes tengan respuestas de parte nuestra. Y me acuerdo, y ahora que veo al Diego, yo tengo una respuesta pendiente al Diego. Me mandó un WhatsApp el Diego, el hijo de Andrea, y qué terrible la pregunta, hermano, es re difícil. Los niños traen preguntas. Le preguntaba a su mamá, y que es lógica y racional su pregunta: si Dios es omnisciente, que todo lo sabe, ¿por qué? Y si sabía que el hombre iba a caer al comer del fruto, y si Dios sabía que Satanás lo iba a tentar, ¿por qué lo permitió? ¿Me ayudan a responderle al Diego, por favor? Créame que el Diego necesita más que esa respuesta. Amén.
Pero sabe que hay algo más hermoso. Y esta respuesta para ti, Diego, de su palabra. Es lógica la pregunta. Si Dios todo lo sabe, ¿por qué permitió tanto? Bueno, la primera y la más fácil y es la más certera. Dios es soberano. Y Él sabía todo. Diego, el Señor, Dios sabía que el hombre iba a caer. Lo sabía. Dios no improvisa nada. Él sabía que el hombre iba a caer. Pero ¿sabe cuál es la respuesta más hermosa a la caída del hombre? Es que iba a haber un vínculo, un sentimiento que si Dios no hubiese permitido que el hombre cayese, nosotros nunca hubiésemos experimentado. El amor. Porque Diego, si el hombre no hubiese caído, nunca nosotros hubiésemos sabido lo que es el amor. Porque si hubiésemos vivido siempre la voluntad de Dios sin perfección, no hubiésemos conocido ese texto tan hermoso, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que lo dio. Y no hay amor tan grande, hermano. Si Eva y Adán no hubiesen caído, no hubiésemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabe lo más hermoso, lo segundo hermoso de este episodio, hermano? Que cualquiera puede decir, es como una vez se preguntó, ¿y por qué Adán cayó si él no era mi representante? Él no me pidió que me representara, yo no le pedí que me representara, o sea, por culpa de él, toda la generación de la humanidad cayó. Sí, es una gran verdad. Pero ¿sabe la otra muestra de amor tan grande también? Es que tampoco nosotros escogimos un Salvador para que nos salvara. Y Él voluntariamente también, sin que nosotros se lo pidiéramos, Él vino del cielo y entregó su vida por nosotros, por amor a nuestras almas. Bendito Salvador. Dios bendiga al Diego, que tiene esta inquietud de que a uno nos complican, pero también es hermoso entender que si no hubiese existido esa falta, no hubiésemos conocido ninguno de nosotros el amor de Dios. ¿Cuándo cobra sentido un remedio? Cuando estamos enfermos. Lo más común cuando hay fiebre que damos, paracetamol. Pero para que el paracetamol exista tiene que existir la fiebre. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga a mi hermano Diego y bendito sea nuestro Salvador. Bien, mis hermanos, cerrando este paréntesis, hoy nos corresponde, como decía, hablar sobre esta quinta petición. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si hay algo, hermano, que nosotros debemos entender respecto al perdón de Dios que nos da nuestra vida, y quizás es más fácil hablarlo, decirlo o un poco repasarlo, porque tenemos claro la omnisciencia y la omnipotencia de Dios y el amor tan grande que tiene Dios para con nuestra vida, que conociendo su misericordia quizás no es más fácil empatizar respecto a su amor hacia nosotros. Él nos perdona, hermano. Me acuerdo cuando fuimos al castillo y mi hermana Macarena dijo algo que me gustó mucho. Que de todas las cosas, la maldad existente, la que mayor perdonó, ella dijo, era mi propia maldad. Y de verdad, hermano, eso es valioso, hermano. Saber que Dios en su amor, que uno no entiende por qué esta gracia tan grande, por qué me ama y por qué me perdona. Y eso solamente es un atributo de Dios. Amén. Entender, hermano, que el pecado es una deuda que contraemos con nuestro Dios. Y mire lo tremendo o el detalle que nos enseña el Señor Jesucristo. Porque Él nos dice, nos enseña a pedirle al Señor, perdona nuestros pecados. ¿Cómo dice? Perdona nuestras deudas. ¿Quién pecó esta semana?
está encalillado, hermano, una vez más. ¿Me va entendiendo lo que quiso decir el Señor Jesucristo? Y esta próxima semana, que va a comenzar este lunes, ¿vamos a volver a pecar? No estoy hablando de practicar el pecado, ojo. Tenemos claro esa separación. Si usted practica el pecado, no ha nacido de nuevo y no conoce a Dios. Esta otra semana vamos a volver a pecar y nuestra deuda, que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces tenemos claro, hermano, que esto es una deuda impagable. Por eso de verdad que da lata, hermano, cuando en el catolicismo alguien se va a confesar y le dicen: Samuel, 25 Padre Nuestro y estáis listos. ¿Lo escuchaban? Día de María, 15 Padre Nuestro y estamos. Hermano, nuestro pecado es una deuda impagable. Ni con 100 Padre Nuestro, hermano, ni con 1000 Padre Nuestro. O como el Bart Simpson que está escribiendo en la pizarra cuando empieza así. No. Esta deuda es impagable, hermano. Esto es hermoso, que nuestro Dios está inclinado y dispuesto a perdonar nuestra deuda. Gloria a Dios. Porque ¿sabe qué? Porque si Dios no hubiese tenido la capacidad de perdonarnos, Cristo no nos hubiese enseñado a decirle: pídale perdón, que nos perdone nuestras deudas. Y qué bendito, hermano, que bendito Salvador que nos enseña esto. Porque lo que hemos aprendido en este lugar y su palabra así nos enseña que lo único que nos separa a Dios de nosotros es el pecado. Amén. Y lo único que nosotros, hermanos, debemos de vivir y de vivirnos es guardar nuestra vida en santidad para Dios. Como comentaba mi esposa en la reunión del día de ayer, desde el comienzo de la humanidad, hermano, del día cero, el diablo quiere tronchar la vida de la imagen de Dios. Sí. Y lo único que nos separa, hermano, a nosotros de Dios es el pecado, es la maldad. Y es por eso que el Señor Jesucristo, hermano, si usted ve las enseñanzas, y como vimos meses atrás, vimos la serie de las bienaventuranzas, qué bonita correlación tenía las bienaventuranzas en nuestra vida, y ahora nos enseña el tema del Padre Nuestro, que las primeras 3 peticiones tenían que ver con que su nombre sea santificado, que venga su reino, y la tercera, se haga su voluntad. Gracias, mi hermano. Y las últimas 3 tienen que ver con nuestro pan, perdona nuestras deudas y líbranos del mal. Igual que los 10 mandamientos, las primeras 4 relación de Dios con el hombre y las otras 6 del hombre con el hombre. Y todo, hermano, no tiene una improvisación, sino que tiene un orden, porque Dios así lo establece y porque de verdad, como les dije delante, veo lo hermoso y esta palabra tan bien puesta que tiene nuestro Señor Jesucristo como Maestro. Cuarto, hermano, que estamos viendo la relación de que Dios nos perdona nuestros pecados, porque después vamos a ir a cuando nosotros perdonamos a nuestro prójimo, y eso es lo que de verdad nos cuesta. Cuarto, que la confesión es necesaria para que ese perdón filial sea otorgado. No podemos, hermano, decir una vez en una oración: Señor, te pido perdón por lo que hice ayer y por lo que voy a hacer en 10 años más. ¿Se acuerdan lo que el Señor hablaba respecto a pedir el pan nuestro de cada día? ¿Cuál era uno de los propósitos de decir el pan nuestro de cada día? Era que cada día viniéramos donde Él. Nos invita: ven cada día ante el Padre, ven cada día a reconocer tu dependencia de Dios. Por lo tanto, hermano, nosotros no podemos decir: Señor, perdóname este pecado y por mí y por todos mis compañeros. No se puede, hermano. Debemos venir cada día, confesar con nuestra boca nuestras faltas delante del Padre. Su palabra nos dice que a Él debemos confiar nuestros pecados. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es a Dios a quien debemos confesar nuestros delitos. Amén. Bueno, y esto lo sabemos bien, pero
es que solo Dios tiene la potestad para perdonar nuestros pecados. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñaba al comienzo de la oración, ¿a quién nos dirigíamos? ¿Al Padre? ¿A alguien más? Eso, hermano, para que tengamos base bíblica de por qué nosotros no nos dirigimos a los santos, ni no reconocemos a nadie más, como a veces el mundo católico dice que a través de la Virgen María. No. El Señor Jesucristo en esta oración nos enseña a decir que nuestro único perdonador es Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Nadie más. Sí, Nadie más tiene la facultad, hermano, de perdonar nuestros pecados. Amén. Amén. Y ahora vamos a la segunda parte, la más dura, la que ojalá pudiéramos pasar rapidito. Pero esto, hermano, esta quinta petición trae como una cláusula. Y es la única cláusula, por decirlo, en que Jesucristo se explaya. ¿Se da cuenta que un maestro, no? Porque sabe que nos cuesta perdonar. Vaya usted al verso 14 y 15. Hermano, qué hermoso era Jesús. ¿Cómo sabe que nos cuesta esto? Dice el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Qué fácil leerlo, hermano, ¿eh? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, que el Señor nos ayude, y de verdad lo digo de corazón y no como una frase cliché de un predicador, de verdad que Dios nos ayude. Amén. Amén. Señor. Porque hay una clave que decía el autor del libro, y que de verdad es una verdad muy cierta y muy preocupante. Es que si nosotros tenemos la capacidad de perdonar, es porque nosotros hemos experimentado el perdón de Dios. Por eso, hermanos, grábese esto. Nosotros debemos reconciliarnos uno con otro. Porque todos nosotros fuimos reconciliados en la cruz del Calvario. Y si yo no puedo perdonar a Samuel, es porque yo no he experimentado el perdón de Dios en mi vida. Hermano, escúcheme lo que voy a decir. Si a usted le cuesta perdonar y no le gusta perdonar, póngame atención, usted se va directo al infierno. Así es. Directo al infierno. ¿Sabe por qué? No es porque tenga capacidad de perdón, es porque es una señal de que a usted Dios no le ha perdonado. Y es re difícil, hermano. Por eso oramos cada mañana. Debemos nacer de nuevo. Cuando el hombre nace de nuevo, muere este viejo hombre, muere con todas sus pasiones, toda su forma de ser. Acá ya no sirve más el dicho que digamos que yo soy así nací y así me voy a morir. Sí, se va a morir y va a morir la segunda muerte en el infierno si usted no nace de nuevo. Su carácter no sirve, su forma de ser no sirve. Usted sí o sí tiene que nacer de nuevo para alcanzar la salvación y vida eterna. Y un elemento que Jesucristo, el gran maestro, nos dice que tenemos que perdonar es porque Cristo nos perdonó primero. Y más adelante vamos a analizar unos versos bíblicos que apoyan esta enseñanza del Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, debemos tener la precaución, porque más de alguna vez hemos escuchado que Dios está obligado a perdonarme porque yo tuve la capacidad, no sé si sincera,
de perdonar a Samuel. Y hermano, ya aprenda bien lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Él no nos está diciendo, y este es el error que muchas veces se ha escuchado, como, Señor, estoy orando delante de ti, como yo perdoné a Samuel, ahora tú tienes que perdonarme a mí. No, hermano, no es una condición de que Dios nos perdone, porque si no la Escritura diría, o Jesús hubiese dicho, Señor, perdona mis ofensas debido a que yo perdoné a Samuel. No es así como está enseñando el Señor Jesucristo. No es una condicionante para que Dios me perdone porque yo perdoné a Samuel. No, no es así. Lo que dice el Señor Jesucristo, es una comparación. ¿En qué sentido? Y póngame atención en esto. Es como que nosotros le dijéramos al Señor Jesucristo, Señor, yo que siendo humano, que siendo imperfecto, y que tú tuviste misericordia de mí, y con toda mi imperfección, Señor, sinceramente tengo la capacidad de perdonar a Samuel. Tú que eres Dios Todopoderoso, me puedes perdonar a mí también. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñaba. No era una condicionante, que como yo perdoné, tú me tienes que perdonar. No es así, hermano. Es una comparación, hermano, que el Señor nos está haciendo. Si no, hermano, echaría por tierra todo lo que hemos aprendido y la enseñanza central de la salvación y de todo, que somos salvos por gracia. Porque si fuera mi capacidad de perdonar, no hay relación de las obras con la gracia, porque en su palabra, por lo tanto, la gracia ya no sería obra, y si obra no es gracia. No es mi capacidad de perdonar, es lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en el Calvario de la cruz, que fuimos todos reconciliados. Amén. Amén. Y esto, hermano, que me gozaba y me gozo, hermano, me gozo de su amor. Le doy gracias a Jesús por enseñarnos esta oración. Amén. Y es porque si le digo a Dios, perdona mi deuda, porque reconozco, no puedo pagarle. Y bendito Salvador que me enseñó esta oración, que le daba el ejemplo a los hermanos que si yo a Samuel le pido 50,000 pesos, y le devuelvo los 50,000 pesos, ¿yo qué le digo al Samuel? Págate de la deuda. No tengo por qué pedirte perdón, yo te pagué los 50,000 pesos. No te debo nada. Y lo que hemos pedido un crédito al banco, le decimos al final, devuélvame el pagaré, porque ya le pagué la deuda. Pero aquí el Señor Jesús nos enseña a pedirle algo que ninguno de nosotros puede hacer. Y si voy en oración yo a mi Señor, y en una de las peticiones hermosas, es que debemos hermano, decirle, Señor, perdona mi deuda, porque no tengo cómo pagarla. Miro mi corazón negro, Señor, mi corazón impuro, no tengo cómo remediarlo. Hermano, le pregunto terrenalmente, cuando usted ha pedido prestado, ¿y ese deudor alguna vez, quién ha tenido la experiencia de que ese deudor alguna vez le ha dicho, ya no te preocupes más, no me debís nada? ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Cómo se sintió cuando ese deudor le dijo, ya tranquilo, no me pagues nada? Como yo. Y esa persona que nos perdonó le decimos que era bueno, que tiene buen corazón. Gracias.
Nunca olvidaré este gesto. Yo le pregunto de los que están acá, ¿quién puede saldar su deuda con Dios? Créame, se lo digo con toda propiedad, ninguno de nosotros podemos decir, págate. No te debo nada. Ninguno de nosotros podemos decir eso. Hermano, ¿cuál es la disposición natural de nuestro corazón cuando somos ofendidos? ¿O cuando somos dañados? Escúchame bien. ¿Cuál es nuestra disposición natural, como nuestra esencia? Cuando somos ofendidos, cuando somos dañados, cuando alguien nos dijo que no nos gusta, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Nos enojamos? ¿Estás de turno, Samuel? ¿Y vos qué te creí? No, me los vaya a pagar. ¿Qué te imagináis quién eres tú? Y empezamos lo que nos enseñó este mundo. El que me la hace, se la sabe. Ojo por ojo. Que nos cuesta aprender la palabra y estas cosas, hermano, salen a flor. Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias y envidia, aborrecibles, escuche bien, y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿De verdad éramos en otro tiempo? ¿O seguimos aborreciéndonos unos a otros? Y aquí me acuerdo, hermanos católicos, escúchanos, Señor, te rogamos. Porque somos buenos para decir, yo perdono de la boca para afuera. Pero cuando nos ofenden o queremos algo de él, no, si este me debe una. No, ya no, se cortó la mano. Y su palabra nos dice que en otro tiempo éramos. El Señor pregunta, que créanme, para mí también es re difícil esta predicación. Éramos. ¿De verdad, Manuel, éramos o estás todavía así? Hermano, le miro su cara de aflicción en este sermón, hermano, y créame que empatizo con usted. Y créame, para adelante el sermón se pone peor. Hermano, si usted tiene una gota de capacidad de perdonar, una gota, mire lo que estoy diciendo, comparado con el océano de amor que tiene Dios, hermano, con una gota de su perdón nos basta para poder perdonar. Pero perdonar de acá, hermano. Amén. Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Hermano, recuerde que esto es una oración de un cristiano, no de un impío. ¿Qué es el impío cuando es dañado? ¿A cuánto le dijeron en el colegio, te espero la salida? Y llamamos a los amigos, y nos echamos piedra en los bolsillos, y llamamos más choro, el amigo más choro, más grande que tenemos por si acaso. ¿Se acuerdan de la experiencia del pastor Manuel Yáñez? Cuando una vez nos fueron a asaltar. Que era manso ese hombre, ¿eh? Luego fueron a pagar. Dios te bendiga.
Ay, Señor. Hermano, ¿por qué hacía esta diferencia y remarcarla que esta petición es para el cristiano y no para el hombre natural o pecaminoso? Porque se acuerda cuando veíamos el sermón de las bienaventuranzas, ¿se acuerda qué es lo que significaba ser pobre en espíritu? Hermano, voy a colgarla aquí si no me dice qué significaba ser pobre en espíritu. Sentirse discapacitado. Gracias, hermana Juanita. Es que sabe que no nos gusta decir la palabra que de verdad nos representa. Éramos miserables. Porque sabe, eso nos hace pebre el ego, hermano. Dígame miserable si me gusta. Eres un miserable. Desquítese con su pastor miserable. Amén. Pero no nos gusta. Un cristiano es aquel que se da cuenta de su condición miserable. Por eso dice, tengo pobre de espíritu. Por eso lloro. Bienaventurados los que lloran continuamente, porque se dan cuenta de su condición miserable. Y sabe, aquel que tiene un corazón y se siente miserable, es un corazón que es capaz de perdonar. A no ser que usted no se encuentre miserable. ¿Perdona a Samuel? No, que lo voy a perdonar. ¿Es más joven que yo? ¿Qué edad tiene Samuel? 29 años, mocoso, no tiene idea. ¿Qué le voy a perdonar? Soy el pastor de la iglesia. Usted no va a ser capaz de perdonar a no ser que usted se sienta miserable. Que se sienta, en buen chileno, bacán, que no es capaz de pedir perdón. Y esta petición es la que Jesús nos enseña a que seamos capaces de pedir perdón a nuestro Dios. Porque Él nos ha perdonado, debemos de dar perdón a nuestro prójimo. Decir que hemos sido perdonados y tener al mismo tiempo un corazón dispuesto a no perdonar, hermano, es una contradicción absoluta. Y aquel que dice que yo no puedo perdonar es porque nunca ha visto la necesidad de ser perdonado. ¿Usted ha tenido la necesidad de perdón en su vida, hermano? Amén. ¿Usted ha tenido la necesidad de perdón en su vida? Perdone, pues, hermano. Perdone a su prójimo. Estoy diciéndolo, hermano, lo vuelvo a recalcar. Es fácil decirlo. Aplicaciones prácticas del perdón en nuestra vida, hermano. Un corazón perdonador es la marca que hemos sido perdonados por Dios. Verso 15 más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo era la oración del fariseo? Señor, te doy gracias que no soy como el del frente. Yo hago las oraciones, todas las oraciones del día, doy el diezmo de lo que gano y gracias que no soy como ese publicano. ¿Le hago una pregunta que duele? ¿Que me incluyo? ¿Me voy a sentar ahí cuando haga la pregunta? ¿Perdona usted cuando le hacen daño? Ahora pregunto para acá porque aquí no recibo respuesta. ¿Perdona usted cuando le hacen daño? ¿Perdonas tú, Manuel, cuando te hacen daño? Gracias, hermano Manuel. Cuesta mucho. Vaya a Mateo 18, verso 21.
Hermano, en el tiempo del Señor habían unos maestros rabinos en que la ley decía que ellos podían perdonar hasta 3 veces. A la cuarta, hermano, tenían derecho a vengarse. Escucha bien, rabinos y maestros enseñaban a que uno benévolamente podía perdonar 3 veces. A la cuarta, tenían derecho a vengarse. Hermano, respóndame con la verdad. Por favor, respóndame con la verdad. O no me responda. ¿Es rico vengarse, no? Oh, que sí, que salió la respuesta. Que Dios nos ayude. Mateo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y aquí viene Pedro: ¿hasta 7? Como diciendo: Señor, mira, los rabinos enseñan que debemos perdonar hasta 3 veces, pero yo a ese 3 lo multiplico por 2 y le sumo 1. ¿Qué tal, Señor? 7. Insisto, Señor, los rabinos y todos aquí enseñan que hay que perdonar 3 veces, pero Pedro lo multiplica por 2 y más encima me da 6 y le agrego 1 más. Verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta... En otras palabras, hermanos, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no te vengues nunca. Qué terrible, hermano, el maestro que tenemos. ¿Saben lo que hacía y decía el historiador? Es que cuando estaban cuando ofendían, estaban contando las faltas. Ya Samuel me debió una, voy por la segunda, que llegue luego la tercera para tener la legitimidad de vengarme y preparar mi venganza, porque la ley me lo permite. Pero cuando vamos de verdad donde el maestro, y Pedro se quiso hacer el magnánimo, vino el maestro de los maestros y dijo: no, Pedro, si quieras 7, 70 veces 7. Es decir, ¿cuánto da eso, hermano, alguien en matemáticas? ¿Ah? ¿490? Ya, gracias. Ya sería mucho que uno esté con Samuel. Lleváis 1, lleváis 213, lleváis 214, lleváis 215, pero a 491 me vengo. Un corazón no perdonador está contando las faltas. Pero un corazón que ha sido perdonado por Dios se olvida de la venganza, se olvida del rencor, se olvida de pasar la cuenta, porque nosotros hemos sido perdonados primero. Y como Jesús es tan maestro para sus cosas, y como conocía quizás el corazón de Pedro, sigue ilustrando en el mismo Mateo capítulo 18, verso 23. Mire, hermano, como Dios nos conoce. Leo del verso 23. Palabras de Jesús. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Este rey representa a Jehová, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Para que me entienda, hermano, Samuel es el rey, Gabriel es el siervo y Natanael es el consiervo de Gabriel. ¿Me entiende? Samuel es el rey, Gabriel es el siervo y Natanael el consiervo de Gabriel. Gabriel le rinde cuenta al rey y Natanael le rinde cuenta a Gabriel. ¿Amén? Ya. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuánto es hoy día, hermano? Como 12,5 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Míreme, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, mire hermano, qué hermoso es el Señor Jesús. Pero ¿sabe por qué? Por esto. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pregunto, hermano, tremenda deuda, ¿era capaz de pagarla? Era un buen chileno, te prometo que te pago. Pero dame tiempo, pero te prometo que te pago. Pero como Dios todo lo sabe, como es un Dios lleno de gracia, dice, pero saliendo aquel, y el Señor de aquel siervo, aleluya, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo Gabriel, halló uno de sus consiervos, al Nata, que le debía a mis hermanos 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Hermano, recién habiendo sido perdonado de su deuda. Y la ahogaba al de al lado, el más chico, págame, hermano, recién recibiendo perdón. Entonces el más chico, el Nata, le decía a Gabriel, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Como diciendo, eso fue lo mismo que le dijiste al Señor. Pero Gabriel, como tiene un corazón negro, estamos representando nomás. Si hay chiquillo quitado, uy hermano, este cabrón, tan tranquilo que este Gabriel. Entonces su consiervo, postrándose a su pie, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Págame. 100 denarios. 100 denarios. Lo obligaba a pagar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Es decir, alguien se fue de... Y fueron y le contaron al Señor. Verso 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, léalo usted, siervo malvado. Hermano, en otras palabras, y se lo dice su palabra, y aquí no le va a gustar lo que voy a decir, el hombre que no es capaz de perdonar es un malvado. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Que Dios nos ayude a perdonar. Si no podemos perdonar, hermano, porque estamos de verdad en un pedestal muy alto y de verdad desde ese pedestal puede que Dios nos haga pagar hasta el último centavo, en el sentido de que no tenemos un corazón perdonador. Marcos 11, 22, 26 dice así. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermano, ¿cómo está su oración hoy día? ¿Aún la controla su espíritu vengativo y de resentimiento? Señor, hazme justicia. Contra el Samuel, hazme justicia, Señor. Me hizo daño, Señor, que le vaya mal. No, Señor. Págale, Señor, como él se merece. Tenemos una capacidad de engrupirnos a nosotros mismos, hermano. ¿Se da cuenta que cuando hablamos con Dios y nos referimos a nosotros mismos, hablamos como serafines? Santo Padre eterno y todo lo que se nos ocurra. Pero acá, todos los demonios que se nos ocurran, para acá. Pero para Dios parecimos serafines. Pero cuando nos referimos al prójimo, nos falta lengua para ofender. Termino con esto, hermano. Vamos a llegar a Romanos 12. Se va a acordar de mí cuando lleguemos a Romanos 12, verso 17 al 21. Y le voy a dar tiempo para que lo busque, para que se vaya achacado para la casa, hermano. Romanos 12, verso 17. ¿Lo encontró? Bueno, no soy yo, el apóstol Pablo escribiendo aquí, por dirección del Espíritu Santo. No paguéis a nadie, procurad lo bueno. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con solo mis amigos. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está en mí a la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Así que si tu enemigo tuviere hambre, se llegó a conocer la hermana Clara. Voy a grabar, hermano profesor, que de esta clase en la escuela mexicana. Así que si tu enemigo tuviera hambre, responde usted. Y si tuviera sed, púdrete de sed. ¿Así es? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Otro imperativo. No seas vencido de lo malo. Hermano, yo no quiero leer el final, si de verdad cuesta. No quiero parecer un pastor aquí como que, hermano, venza el bien con el mal, si me cuesta hacerlo. Palabra de Dios. Y aquí, digamos, de verdad todo. Vence con el bien el mal. Escúchanos, Señor, te rogamos. Qué terrible, hermano, qué terrible. Pero repito de nuevo lo que dije delante, porque es una verdad bíblica. Si usted no es capaz de perdonar, se va directo al infierno. No es porque sea una obra, no, sino porque es una evidencia de que Dios a usted no le ha perdonado. Todos debemos reconciliarnos entre todos, porque a todos Cristo nos reconcilió en la cruz. ¿Se da cuenta por qué es una petición que tenemos que rogar a nuestro Padre Celestial? Señor, así como tú me perdonaste, Señor, ayúdame a perdonar. Yo que soy hombre indigno, impío, Señor, ¿cuánto más usted, siendo Dios, podrá perdonar? Y anoté estas preguntas para terminar.
Usted que profesa ser cristiano, ¿cómo está el perdón en su casa? ¿Lo puedo decir, Yaris? La Yaris dijo, reguleque, al tiro. ¿Cómo está el perdón con su esposo, con su esposa? ¿Cómo está el perdón entre el padre y los hijos con el padre? ¿Sigamos agrandando? ¿Cómo está el perdón entre los hermanos de la iglesia? ¿Cómo está el perdón de aquel que nos ofende? Que el Señor nos bendiga, hermano. Bendito Maestro, que nos enseña esta hermosa oración. No seamos como el siervo, que fue capaz de pedir condonación a toda su deuda y no fue capaz de perdonar a aquel que le debía poquito. Porque el Señor nos dice que malvados somos si no somos capaces de perdonar. Mi hermana Alejandra me decía el domingo pasado, que me avisó que no voy a estar junto con su mamá, y me decía, ¿sabe, pastor? Ahora que estamos estudiando el Padre Nuestro, pucha que cambia la oración en la casa, porque uno la siente distinta. Yo, hermano, ¿cómo va a orar usted en su casa cuando se acueste? Cuando se levante mañana en la mañana. Samuel, tengo que perdonarte, Samuel. Pero no se canse o no sufra por su capacidad, sino vaya con esto. Señor, me perdonaste, ¿cierto? Usted va a recibir en su testimonio, sí, te perdoné, tu negro corazón. Perdona la falta que te hizo Samuel. Así que todos nos vamos a despedir, Samuel, digamos, Samuel, te perdono esta tarde. Dios bendiga su palabra, hermano. Que esta quinta petición sea de verdad y que no sea frases cliché ni palabras por decir al viento, sino váyase con esto. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios bendiga su palabra. Oremos y demos gracias a Dios por ello.